Un saludo a los amigos de la UNI, a los amigos ingenieros, desde el programa La Tertulia del Centro de Historia UNI. Esta vez estamos con el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, la FIM, con quien vamos a tener la ocasión de conversar sobre 30 años de la vida institucional desde nuestra propia mirada, ¿no? Y te hago la siguiente pregunta inicial sobre la vida de nuestros estudiantes. Ingresaste el año 75, como dijiste, entonces, ¿tendrás algún recuerdo sobre esos 2 primeros años que tiene que ver con los estudios generales, con el país? Claro, nosotros cuando ingresamos en el año 1975, los mejores recuerdos que tengo como estudiante fue primeramente el comedor, ¿no? El comedor que nos albergó, nos dio en este caso los alimentos para que podamos, o sea, estudiar, también nos dieron la biblioteca, que son cosas que valoramos bastante, el transporte también que nos llevaban los vehículos desde acá de la UNI hasta donde está la parroquia Santa Rosa, que es la avenida Tacna. Claro, claro. Entonces ha sido muy, muy bonito, las clases, o sea, fueron muy buenas. En esa época me enseñó el gato negro, ¿no? Y el gato blanco también, o sea que son muy buenos profesores en la parte de matemática y llevamos los estudios generales, no como sistema facultativo, ¿no? Sino como programa, ¿no? Y que fue mucho más exigente porque teníamos que llevar matemáticas en la Facultad de Ciencias, tenía que ver resistencia a materiales, dinámica, estática en las facultades civiles, ¿no? Y también, o sea, dibujo técnico y geometría descriptiva en la Facultad de Arquitectura. O sea, muy, muy, muy bonito la época de estudiante, que recuerdo bastante y muy feliz por eso también, ¿no? Ah, mire, y aparte de los profesores, ¿algún otro profesor, aparte de los datos, recuerdas tú de estudios generales de esos 2 primeros años? Claro, o sea, en esa época, como yo reitero, el profesor Santos Geu, por ejemplo, que fue un buen profesor en la parte de matemática, ¿no? Y después, posteriormente, tuve un gran maestro que fue Roberto Arias Zavala, ¿no? Que es pero en esa época seguíamos, solamente que enseñaba acá, pero era profesor en esa época, Juan Oriazano, ¿no? El ingeniero Juan Cruz Rodríguez, Ernesto Sanguinetti, que todavía está vivo, o sea, Mori, que también está vivo ahora, y el ingeniero Postigo Barrio Mendoza también, que estudió termodinámica, y que muy, muy buenos profesores. ¿Qué te recuerdan? Jorge Nakamura Moroy también, pues, o sea, excelente profesor, bien disciplinado, y en realidad, bueno, él hasta ahora todavía está en vida, o sea, que se cuida bastante. Así que, sí, o sea, muy, muy contento por eso. Hay un caso que aquí te transmito algo que yo experimenté, es que cuando se hacía pregunta con compañeros de diferentes programas, la gente mencionaba 3 nombres, 4 nombres como los más brillantes, digamos, en las especialidades, en los diferentes programas, pero en mecánica, no en electrónica, se sobra mencionar hasta 10 nombres. Sí. ¿Cómo que había eso, no? O sea, se podía decir que aquí se concentraba, digamos, el esfuerzo, porque para ser buen profesor había que ser unos buenos alumnos también, ¿no? Claro, o sea, eran profesores muy exigentes. El negro Arguedas también, por ejemplo, que muy, muy, muy buen profesor. Y lo más importante es de que ellos conjugaban la parte teórica con la parte práctica también. Eso es lo más importante que ha sido en esa época. Y en realidad la enseñanza fue muy exigente, pero también muy productiva, porque muchos de nosotros hemos logrado trascender también, ¿no? Claro que sí, Ricardo. Como para si algunos vivieran, dijeran, lo conocí de alumno, pero mira lo del caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una cosa de orgullo personal. Tu fase de transición de alumno a profesor, más o menos, ¿qué nos puedes decir sobre el recuerdo de esa fase? Hay una fase simple. Sí, o sea, la fase de egresado, ¿no? Sí, la fase de egresado, sí. Por egresar. Claro, cuando en la época que estábamos estudiando ya los últimos ciclos, me acuerdo que hicimos las prácticas preprofesionales en este caso en lo que era la Southern Cooper Corporation, ¿no? Ahí, o sea, teníamos que asistir. Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Es muy importante, que tiene que ver mucho con la puntualidad, porque me acuerdo que yo fui la Southern sacó un aviso que vayamos allá aquí por el lado de San Isidro, ahí tiene su local, lleguemos a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, ya, escuchame, yo llegué 7:45, 7:40 más o menos, y bueno, me hicieron pasar. Como única. Sí, entré como todos los otros estudiantes y dimos nuestro examen, y a los finales después, o sea, terminó y me regresé a la universidad, acá, a la universidad, y cuando regreso, me encuentro con mis amigos y yo les digo, oye, ¿cómo te fue en el examen? ¿No? ¿Examen? Me dice, ¿cuál examen? ¿Que no has dado el examen? No, me han dijo que deje mis documentos y que me haga llamar, ¿no?
Y yo me quedé con eso, así que pasó el tiempo y luego ya fui profesor. Me acuerdo que mi primer cargo aquí en la facultad fue jefe de previsión social, ¿no? Y en esa, cuando fui jefe de previsión social, justo me toca hacer un programa, el primer programa de titulación de la UNI, ¿no? Que hicimos eso, innovadores. Y me acuerdo que hubo un gerente de justo de la sala de Cupro Corricio que estaba haciendo su titulación, el programa de titulación. Y era gerente, pues, pero no tenía, no era ingeniero. En esa época era así, decían ingeniero, pero no era ingeniero. Entonces, yo agarro y le digo, una cosita, quiero hacerte una pregunta que me he quedado siempre yo con esta, ¿no? Duda. Yo hice mis prácticas allá, pero me acuerdo bastante de que cuando conversé con un amigo, me dice que él no le tomaron, ellos le tomaron, ¿qué ha pasado, no? Y él me dice, no, me dice, lo que sucede es de que la empresa es una empresa que valora la puntualidad. O sea, aquellos que llegaban hasta las 7:45, le tomamos el examen y a los demás les decíamos que lo íbamos a llamar, pero nunca le llamamos. Esa es una de las anécdotas muy importantes que todos los estudiantes de la uni deben siempre tener, ¿no? Sí. Amerita contar esas experiencias. Así es, sí. ¿Y qué curso dictaste de profesor acá? Cuando entré aquí yo entré aquí el año 1985 como profesor. El primer curso que edité fue física 1, física 2, sí, o sea, estática también. Y entramos varios, 15 profesores entramos. Aquí entramos la profesora, en este caso, María Polaya, entró el profesor Eduardo Caballero, el profesor Lucho Sánchez, ¿no? El profesor Luis, ¿cómo se llama? O sea, Luis Sampén, ¿no? Sampén Alquizar. 15 profesores y los 15 nos hemos mantenido, o sea, muy bien y en realidad ha sido una época muy importante porque los que somos egresados de acá de la uni, o sea, siempre creo que tenemos ese valor agregado que nos da en este caso la uni y ahora que más que estamos celebrando nuestros 150 años de fundación, ¿no? Sí, pues. ¿Y qué recuerdos te trae el 76 en específico? El año 76. ¿Alguna anécdota en particular? Sí, o sea, es que esa época fue una época muy dura. El año 76 no hubo código, prácticamente no ingresó nadie. Suspendieron la universidad, sí, cerraron la universidad por un año. Y esa época, bueno, todos tuvimos que estar en nuestras casas. Yo me dediqué a otras actividades y me acuerdo que mi papá me dijo, hijo, tienes que postular a un lugar. Y yo le digo, ¿dónde? Aquí asegura tu vida en la PIP, me dijo, ¿no? Ha sido un cambio, pero así, drástico. Pero sin embargo, ya postulé pues y pasé todos los exámenes. Me acuerdo que solamente me faltaba el último examen, que era el examen de médico. Y el examen médico pues era, ¿no? Ya había pasado todos los exámenes, así que voy y me acuerdo que tenía un tío mío que me dice, ¿no? Que era el director justo del CIFIP, era director del centro médico, o sea que prácticamente, o sea, la cosa que yo, él agarra y me dice, hijo, quiero hablar contigo, me dijo, así me dijo, hijo, quiero hablar contigo. Yo le digo, bueno, que mira, o sea, tú estás en la uni, me dice, ¿tú sabes lo que significa ingresar a la uni? Me dijo, ¿no? Aquí no te va a ir bien como allá, me dijo, o sea, no, habla con tu familia, me dijo, habla con tu papá. Y yo estaba con toda el extrañar, porque yo jugaba ping-pong, tenía meses. Entonces me gustaba bastante con tenía peso, llegué a ser campeón de la uni durante 2 años en esa época. Sí, fui campeón de la uni el año 81-82, justo la época que está terminando. Pero yo hablé con mi papá y me dijo, bueno, hijo, tú decides. Y yo como estaba con el ánimo, ya había pasado el tiempo, y dije, no, me quedo en la uni. Y de ahí el año 77 volvimos a retornar a otros estudios y luego el año 78-2 tampoco no hubo, en este caso, ingreso. O sea, suspendieron la universidad, pero todos teníamos que ir a estudiar ahí en este caso fue o sea, es en la Perla, o sea, ahí había ahorita no recuerdo el nombre, pero todos fuimos ahí a estudiar, o sea, no podíamos estudiar en la uni, está cerrada. Sí, pues, sí. Y ahí continuamos nuestros estudios y ya el 79 las actividades ya se retomaban de forma normal, ¿no? Sí, fue una época muy difícil, o sea, pero sin embargo, yo considero de que hemos superado todas esas cosas y la uni siempre seguirá siendo la uni, ¿no? Dos preguntas, pero asociadas a la transición.
Viviste la transición, vivimos la transición del mundo de programas y departamentos al mundo de facultativo, sí. ¿Qué comentario te merece? ¿Qué recuerdos buenos, lo bueno, lo malo y lo peor de esa transición? ¿Qué le puedes sacar de bueno y qué no, de malo, mirar de malo, ¿no? Claro, esa transición? Lo bueno es cambiar el sistema de programa facultativo. Lo bueno es de que los profesores ya son más especializados, o sea, en los temas de especialidad. Y lo que no es bueno, o sea, es de que en las facultades, o sea, cuando íbamos a los programas de ciencias, arquitectura, ¿no? En otras carreras, la exigencia de la Facultad de Ingeniería Civil era para un ingeniero civil. O sea que teníamos que saber resistencia a materiales, pues, como ellos lo enseñan, que es totalmente diferente. Nosotros aquí en la facultad ahora se enseña resistencia a materiales, pero más asociados al acero, ¿no? Más asociado en este caso a estos materiales de aluminio, etcétera, ¿no? En la Facultad de Ingeniería Civil es más el concreto armado, que son totalmente diferentes, ¿no? Técnicamente hablando son diferentes. Entonces, y la exigencia en la parte matemática sí fue terrible, ¿no? O sea, en programa académico tú tenías que demostrar que 1 es igual a 0. ¿No? O sea, así es. Y los profesores, me acuerdo que estaban en la clase en esa época de física, en la Facultad de Ciencias, ¿no? Estamos aprendiendo física. Me acuerdo que siempre había profesores que, sin exagerar, ¿no? A veces se peleaban, no voy a decir que se agarraban a golpes, pero se peleaban, por decir, uno decía que la masa era la concentración de átomos, etcétera, y el otro decía, no, que es el peso entre la aceleración de la gravedad. O sea, que era una cosa bien, o sea, que muy teórico, por decirlo así, ¿no? Nosotros, en la carrera de ingeniería, más es aplicado. Eso es lo que más yo creo que valoramos bastante. Nosotros somos ingenieros, ¿no? Y los científicos, ellos tienen otro tipo de formación, ¿no? Diferente a los ingenieros, ¿no? A las otras miradas también, claro, ¿no? Sí. La perspectiva personal, ¿no? Exactamente. Yo mencionaba en el libro que vamos a publicar un episodio, y qué comentario te merece, ¿no? El episodio es el siguiente. Sánchez había venido, era diputado, mentor de la ley del 55, del 45, mentor de la ley, porque era el ideólogo, en ese momento rector de San Marcos, flamante rector, viene acá a la escuela y le piden una conferencia. Entonces, en esta conferencia recomienda que la UNI pase a ser parte de la escuela de San Marcos como facultad, pero termina diciendo que sería bueno, recomendamos a ustedes que publiquen libros. Y un ingeniero se para, un desafío grande, se para y le dice, doctor Sánchez, con todo respeto, a los profesores de la escuela no nos pida libros, pídanos obras de ingeniería. Eso quedó ahí, ¿no? Como reto para nosotros, diciéndonos que al profesor de ingeniería pídele experiencia profesional, que acabo de escuchar de buena cuenta, ¿no? Claro, o sea, hay que pedir un profesor de ingeniería. Tal vez tiene que ver mucho que ver con la siguiente pregunta. La transición del mundo de facultades modelo ley 83 frente a las facultades modelo 2014, donde no se prioriza tanto, digamos, obras de ingeniería para ser profesor o participación en experiencia, sino un artículo científico, por ejemplo. Artículos como que se prioriza hasta para los ascensos. ¿Qué opinión te merece esa transición? Bueno, en realidad, hoy es una etapa diferente a la anterior. Hoy ya vivimos el mundo de la inteligencia artificial, vivimos el mundo de lo que es la Big Data, o sea, la base de datos, o sea, ya todos tenemos información, tenemos el ChatGPT, tenemos Géminis, o sea, la información ahora es abundante. Entonces, prácticamente la parte teórica en las enseñanzas, por ejemplo, ya la enseñanza debe cambiar. La enseñanza debe cambiar porque en la actualidad a los alumnos creo que saben quizás más que el profesor en la parte teórica porque ya tienen la información ya. Entonces la enseñanza tiene que orientarse más a la parte práctica. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Mecánica, los chicos de primer ciclo, en esta gestión, o sea, van al CEMAN para hacer sus prácticas donde ahí miran los aviones, desmantelamiento de los aviones, toda la parte estática, dinámica, aerodinámica, o sea que ellos lo viven. Entonces, eso, por ejemplo, hace que haya un buen profesional. Los estudiantes de Naval, por ejemplo, se van al CIMA. Los profesores son del CIMA, o sea, un profesor de CIMA los lleva al CIMA
y les enseña cómo se hacen los diseños, en este caso de las barcazas, de los buques, de los barcos, incluso hasta de los submarinos. Entonces, la formación es una formación muy, muy sólida, que en este caso está transformando el mundo. Entonces, yo creo que hoy los profesores deben enrumbarse a una nueva forma de enseñar, adecuar los sílabus, de acuerdo en este caso a las nuevas tendencias que hay. O sea, en China está... Mega tendencia, ¿no? Sí, Mega sí, tendencia. claro, porque en China, por ejemplo, son 12.000 carreras profesionales que están eliminando. Y nosotros aquí tenemos facultades que tienen que cambiar, evolucionar también, porque si no, como tú sabes, en las postulaciones, o sea, tenemos la cantidad de ingresantes, por ejemplo, en una especialidad, por ejemplo, está disminuyendo porque a la gente ya no le interesa. Claro, Entonces, claro. en realidad, las nuevas carreras, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Aeroespacial, que ya la hemos creado, nosotros somos pioneros en crearla aquí en la UNI, en la Facultad de Mecánica, y ahora vamos a crear la segunda carrera, que es Ingeniería, en este caso nuclear y sistemas energéticos, por ejemplo. Entonces, Claro. tenemos, la UNI es una universidad creativa, es una universidad innovadora, que lógicamente tiene que estar a la par con el progreso mundial, y siempre lo ha estado. O sea, que en mecánica hemos creado la carrera de ingeniería mecatrónica ya desde el año 2014. Ingeniería naval también, ¿no? Claro, Tiene naval, más sí, de o 20 sea, años, ¿no? Más de sí, 20 años. naval es, por ejemplo, ahorita es la única carrera que hay en todo el En Perú, Perú, ¿no? ingeniería naval, sí. Claro. Los años 70, cuando postulamos, nos daba un prospecto donde decía, ¿no? Era un prospecto donde había asteriscos, ¿no? En mecánica había un asterisco que decía, asterisco en arquitectura naval y ingeniería aeronáutica. Y ese asterisco decía, próximo a crearse. Así Y es. había más de uno se preguntaba, y yo más o menos me ¿Cuándo? interesé también por eso. Sí, ¿cuándo? ¿No? O sea, y cuando yo terminé no se creó. Claro. Seguramente también tiene que ver con la demanda Sí. en ese momento, ¿no? La demanda y todo. Claro. Pero ahora se ha hecho una realidad. La Sí, verdad es, así es. ¿no? Así es, sí. Ya. Una siguiente pregunta. Ajá. Respecto al Perú, como carrera, hubo tres tiempos en el mundo de esa escuela, ¿no? El mundo de digamos, eso duró casi 50 años más o menos. Entre 25 y 50 años el mundo de la mina, la minería. La minería era la principal carrera de la escuela de ingenieros, ¿no? Pero a partir del año 26 más o menos fue civiles. Civiles hasta fines de los 50. Cuando se creó la escuela de ingenieros, pasó a ser universidad, era civiles, pero ya nacía mecánica eléctrica industrial, nacía y crecía. A mitad de los 60, mecánica eléctrica le gana el número de alumnos, número de postulantes, número de egresados. Y los 70 todos vimos que la carrera estrella era el PAIME, ¿no? Acá. Y teníamos 5.000 alumnos sobre 11.000 estaban en el PAIME. 1.700 a 1.800 industriales, que con química sería hasta doble, química tenía 900, casi 3.000, ¿no? Y civiles era la tercera. Entonces podemos decir que fue la época, digamos, casi 30 años de mecánica eléctrica e industriales. Esta nueva época, ¿qué vislumbra? Porque pareciera que civiles ha resurgido, ¿no? A raíz de las constituciones, uno puede ver el postulante, todo eso. ¿Qué se vislumbra, pero de cara al futuro? ¿Cómo vislumbra? Claro, fundamentalmente, mi opinión es de que las carreras que van a tener más arraigo, más, vamos a decir así, desarrollo científico, están vinculados con las carreras que son de mecatrónica, ¿no? La parte de electrónica, la parte de sistemas. Comunicación. Sí, sistemas, o sea, sí, sí, aparte de la parte de la Facultad de Ingeniería Electrónica y la Facultad de Sistemas son las carreras del futuro. O sea, el manejo de la información fundamentalmente, y también en lo que corresponde aquí a la Facultad de Mecánica es los sistemas energéticos. O sea, la migración de las energías, en este caso no renovables, como es el petróleo, el carbón, ¿no? El gas natural, a las energías renovables, o sea, como en este caso tenemos, en este caso las plantas de células fotovoltaicas, la energía nuclear, por ejemplo, que también son energías limpias ahora, y que el gobierno está promulgando ahora. Justamente ya el gobierno este año en enero sacó la ley, ¿no? de utilizar, en este caso, plantas de energías, en este caso de 30 a 300 megavatios de potencia, y hace 2 días el Ministerio de Energía y Minas ya está haciendo todo el procedimiento para la implantación, porque es todo un proceso. Entonces sí, el mundo de la energía va a ser vital. O sea, quizás lo que yo más menciono es de que sin energía
no vivimos. Y como tú sabes, el Perú ahorita se encuentra en una emergencia energética. O sea, el Perú está en emergencia energética. ¿Por qué razón? Porque el Perú está produciendo alrededor de 40.000 barriles de petróleo y nosotros utilizamos 260.000 barriles de petróleo diario. Entonces, esos 220.000 lo tenemos que comprar a Ecuador, lo tenemos que comprar a México, a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Actualmente hay un conflicto, por ejemplo, entre Ucrania con Rusia. ¿Y qué es lo que está pasando? Rusia no tiene abastecimiento de energía, de petróleo, no tiene. A pesar de que tiene un bolsón grande de gas natural, pero el gas natural en contrapartida con el petróleo son dos cosas en este caso diferentes, porque el petróleo es el más utilizado, o sea, para muchos tipos de procedimientos, para tanques, o sea, el gas natural todavía no, requiere todavía una conversión. Entonces, estos problemas energéticos, pues, que pueden darse un problema entre, en este caso, en ese nivel y la compra, oferta y la demanda. Simplemente dicen a Ecuador, ¿sabes cosa? Te compramos y no le vende a Perú. ¿Y sabes qué significaría eso? Eso significaría un problema muy grave para el Perú, porque nosotros, hasta el último rincón del Perú, o sea, Tía María, en este caso, qué sé yo, la parte de Puno, lugares más alejados del Perú, siempre todos motocicleta, mototaxi, ¿no? Entonces, un problema muy grave. Entonces, yo lo que veo es la parte energética. Sí, sí, yo considero que a nivel de todas las carreras, o sea, hablando de forma transversal, la energía es un problema que se va a dar en el futuro y que realmente todos tenemos que apuntar a la electromovilidad, apuntar a utilizar las energías, en este caso renovables, como es la energía eólica, ¿no? Como es la energía mareomotriz. O sea, son cosas que hay que trabajar duro, ¿no? O sea, hoy, más que nada es eso. Y el mundo de la información, también el mundo de la información también es el otro lado, ¿no? Sí, son aspectos importantes. ¿Y la industrialización? Justamente ahí viene, pues, o sea, cuando nosotros hablamos de industrialización, por ejemplo, tenemos un reto y un desafío importante. Yo te puedo mostrar, por ejemplo, aquí en la pantalla, no sé si puedes verlo, o sea, ahí en la pantalla, o sea, hay una cosa que es importante y que todos debemos en este caso conocer, porque dentro de los planes que hay de desarrollo, en este caso nacional, o sea, tiene que hacerse la parte de lo que son las comunicaciones, porque cuando me habla de industrialización, requiere comunicación. Entonces, esa comunicación evidentemente tiene que estar, en este caso, bien hilvanada, de tal manera de que pueda, en este caso, pues, o sea, lograrse que el Perú, o sea, pueda convertirse en una potencia, en este caso, a nivel de Sudamérica, ¿no? Porque tenemos nosotros el Megapuerto de Chancay, ¿no? Tenemos la creación futura en Chiclayo de lo que es, ¿cómo se llama? La planta de lanzamiento, en este caso, ¿cómo se llama?, de cohetes, que va a ser importantísimo para el Perú. O sea, la NASA ya tiene convenios para esta construcción y, lógicamente, en esos términos, o sea, se va, ¿cómo se llama?, a lograr el desarrollo, ¿no? Entonces, en el Perú hay un planteamiento que se ha hecho con el Colegio de Ingenieros de colocar 6 ejes transversales de transporte a través de ferrocarriles. Ajá. Y 3 longitudinales. El primer longitudinal ya está hecho, porque es el que va a ir de Tumbes hasta Tacna, que lo va a hacer, en este caso, Corea del Sur. Entonces ya está el acuerdo dado, ya. Entonces ahora hay falta la segunda, que va a ir por la sierra. Y la tercera es la que va a ir, en este caso, por la selva. Entonces, esos son retos y son desafíos que van a lograr que el Perú pueda comunicarse. No puede ser posible que no haya papa por ejemplo, en Loreto, habiendo papa en Huancayo, o habiendo papa en Huánuco. Entonces, ¿cuál es el problema? El transporte. El transporte, sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, pero sin embargo, estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros para lograr que esta parte ferrocarrilera se ejecute. Hay convenios con China, que estamos haciendo con China, para que también ellos, o sea, puedan entrar a proveernos de todos los equipos que correspondan, ¿no? Sí, a través de convenios, ¿no? Y lógicamente ellos también, pues, o sea, van a tener su parte, ¿no? En la parte de la construcción, etcétera, ¿no? Y para los ferrocarriles se necesita energía en cada punto. Y ahí es donde la energía nuclear es importantísima, ¿no? Hemos conversado con el presidente del IPEN
para precisamente ver cómo se va a ir trabajando este desarrollo de la tecnología, que es la parte nuclear, de ¿no? termo, sí, o sea, es la ingeniería nucleoeléctrica, se le llama, ¿no? Así es. Así es. Ha sido un placer conversar con el decano. Hemos hablado de la vida estudiantil, docente y el Perú, en asociación con los desafíos que tiene la facultad. En realidad, ameritaba conversar, decano del sesquicentenario. No, muchísimas gracias, más bien el Centro de Historia cumple su destino. Desde Javich, que fundó la UNI, ¿no? Como la escuela, en este caso, de Ingenieros Sociales Civiles y de Minas, en el año 1876, y que también en el año 1975 fue declarado el primer rector, post-mortem, pero fue nuestro primer rector en el año 1955, y gracias a Javich y gracias a Malinowski, o sea, la UNI, pues, o sea, es la UNI, ¿no? Y gracias a Unger también, ¿no? Así que hoy, sí, hoy estamos así, podemos decir hoy en el sesquicentenario la UNI en acción. Ajá. Muchas gracias. De igual manera.